La persuasión se encuentra en el corazón de la comunicación. Algunos académicos sostienen que comunicar es persuadir y que toda comunicación es de alguna forma persuasión. De hecho, la persuasión es fundamental para algunas de las funciones más esenciales de la humanidad y comprende el núcleo de la política, la religión y la salud. Esta es simultáneamente omnipresente en la vida cotidiana, como en el marketing, las citas e incluso la crianza de los hijos. La persuasión, escribió Richard Perloff en el 2016, a la vez nos intriga y nos repele. Hace más de un milenio, Aristóteles comentó que veía la retórica como una forma de descubrir los medios de persuasión disponibles. Sin embargo, Aristóteles nunca definió exactamente la persuasión, lo que nos lleva a preguntarnos qué es la persuasión. En el sentido más amplio, la persuasión es el proceso comunicativo a través del cual un mensaje provoca un cambio en las creencias, actitudes y comportamientos de un individuo o grupo. Sintetizando las diversas definiciones de persuasión que ofrecen los estudiosos de la comunicación, Perloff en el 2016 dijo que la persuasión es un proceso simbólico en el que los comunicadores intentan convencer a otras personas de cambiar sus propias actitudes o comportamientos con respecto a un tema a través de la transmisión de un mensaje en una atmósfera de libre elección. Hoy en día no solo somos persuadidos por las personas con las que conversamos en la cafetería, haciendo fila para pagar nuestras compras, o por el político de turno que necesita votos de urgencia. También somos el blanco de corporaciones cuyo fin es captar nuestra atención y por medio de anuncios persuadirnos a ejecutar una acción en particular. Como por ejemplo comprar un sinfín de artículos que muchas veces resultan innecesarios o cambiar nuestra perspectiva sobre un grupo político. Para entender este tipo de persuasión contemporánea, me parece prudente ejemplificarla, y es que después de la victoria de Trump como presidente, el mundo se sorprendió al saber que Cambridge Analytica, una firma de consultoría británica, había utilizado indebidamente los datos de un cuestionario de personalidad aparentemente inofensivo en Facebook para perfilar y dirigirse a la audiencia más amplia en esta plataforma con anuncios para después persuadirlos a votar por Trump. Solo una parte de los datos se obtuvo con el consentimiento de los usuarios. Los datos fueron almacenados por el creador de la aplicación y estos se vendieron a Cambridge Analytica en violación con los términos de uso. Esto corresponde a un uso engañoso de tácticas de persuasión combinada con un uso poco ético de la información personal. Por otra parte, la última vez que compramos en Mercado Libre, por ejemplo, o en cualquier sitio en línea, es posible que hayamos notado el uso de múltiples elementos de diseño que nos persuadieron de alguna u otra manera a comprar un artículo y que llaman nuestra atención a toda costa, con títulos como último artículo u oferta válida por los siguientes 30 minutos. Si bien estas técnicas de diseño se utilizan para persuadir a los usuarios, por lo general no son engañosas y se consideran técnicas de persuasión de sombrero blanco. Adicionalmente, te habrás preguntado alguna vez por qué pareciera que podemos pasar horas y horas en YouTube, Facebook, Instagram o TikTok. Resulta que hay ingenieros de la información y tecnología cuyo principal objetivo es tenernos mirando la pantalla el mayor tiempo posible. Su manera de persuadirte es enseñarte un sinfín de contenido que según tus gustos y preferencias te puede mantener entretenido y sin noción del tiempo. En esencia, la naturaleza de la persuasión ha cambiado en los últimos 50 años como resultado de la alta afluencia de tipos de tecnologías que hoy se encuentran disponibles. Las personas son bombardeadas constantemente con mensajes persuasivos en el mundo actual, por lo que pensar en cómo consumir medios sin ser persuadidos de manera crítica y por medio de cientos de dispositivos se ha convertido en una tarea titánica que requiere muchísimo esfuerzo y dedicación. ¿Cuál es el recurso más escaso? Cuando pensamos en recursos escasos, lo que nos viene a la mente son bienes tangibles como el petróleo o los diamantes. Son bienes que han sido tan sobreutilizados que ya no alcanzan para saciar nuestra demanda. Sin embargo, en la era de la información actual, nuestra propia atención se ha convertido en un recurso escaso. Antes éramos los clientes y ahora nuestra atención se ha convertido en el producto. En la llamada economía de la atención, nuestra atención es bombardeada constantemente con información proveniente de las redes sociales, la televisión o fuentes de noticias, de modo que es difícil que una fuente de información en particular capte realmente nuestra atención e influya en nosotros. Una audiencia que se distrae fácilmente significa que los especialistas de marketing deben idear nuevas estrategias, ya sea a través de una nueva interfaz de usuario más adictiva o más atractiva, o a través de influenciadores de las redes sociales
para respaldar sus productos y tener una oportunidad en esta nueva economía. Como resultado, la atención humana se ha mercantilizado y aprovechar esta atención es ahora una parte integral de la estrategia de generación de ingresos implementada en numerosos modelos comerciales. Esencialmente, la economía de la atención se alimenta de un círculo vicioso en el que somos el producto de la economía de la atención, pero también el cliente que, sin saberlo, es manipulado para reforzarla. La dinámica de la economía de la atención incentiva a las empresas a atraer a los usuarios para que pasen cada vez más tiempo en aplicaciones y sitios. Los diseñadores que crean sitios y aplicaciones entienden que sus productos compiten por el recurso limitado de la atención de los usuarios en un mercado altamente competitivo. La esperanza de llamar la atención ha llevado a la popularidad de muchas tendencias de diseño diferentes, como animaciones llamativas para llamar la atención sobre un contenido o diseños abarrotados donde se muestra una gran cantidad de información a la vez con la esperanza de que una de las muchas imágenes o frases atraiga la atención de los usuarios y de alguna manera se les persuada. Los productos digitales están diseñados para ser cada vez más atractivos y a menudo mantienen a los usuarios enganchados. El impacto de pasar demasiado tiempo interactuando con las tecnologías es particularmente preocupante para los padres. Los diseños atractivos y llamativos pueden volverse tan adictivos para los jóvenes que muchas veces pueden experimentar esto es un retraimiento cuando se les quitan los dispositivos. Otros usuarios adaptan su comportamiento y algunas de estas adaptaciones son acciones conscientes y deliberadas que se toman para limitar el tiempo en línea. Las adaptaciones deliberadas incluyen establecer un tiempo límite de tiempo en el tiempo que se pasa en línea, desinstalar ciertas aplicaciones o usar controles parentales. No obstante, podríamos asegurar que muchas veces cedemos a este tipo de persuasión sutil que demanda nuestra atención durante horas y que normalmente consideramos inofensiva. Sin embargo, es importante cuestionar las plataformas cuyo contenido, aunque gratuito, tenga como propósito descentralizar nuestra atención con fines lucrativos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a preguntarle a la gente una anécdota en la cual haya sido persuadida, cuáles son sus posturas frente a la ética de la economía de la atención y cuáles son sus técnicas de pensamiento crítico para evitar ser absortos o persuadidos por esta. Los medios de comunicación y plataformas están constantemente atiborrándonos de información. Pareciera que en vez de mantenernos informados nos condujera a la desinformación, pues en la red puede haber cualquier cantidad de argumentos y evidencia a favor o en contra de la posición o idea que se nos ocurra. Hoy en día, los seres humanos estamos en medio de una constante presión de actuar, pensar o vernos de determinada manera. Particularmente las mujeres vivimos en medio de un ir y venir con respecto a nuestra apariencia. Los estereotipos de modelos y cuerpos esbeltos en revistas, televisión, películas y redes nos han llevado a odiar nuestra contextura y a una constante inconformidad frente a la imagen que nos refleja nuestro espejo. Estos mismos medios han aprovechado la situación para persuadirnos de que necesitamos comprar un sinfín de productos como fajas, cremas, procedimientos no invasivos que derriten la grasa, cirugías, dietas absurdas, pastillas milagrosas que nos prometen bajar kilos en semanas, incluso aplicaciones pagas que nos permiten editar fotos para lucir en plataformas de la manera en que la sociedad nos lo pareciera exigir. Por otra parte, hay otra corriente que intenta persuadirnos a la fuerza de amar nuestro cuerpo, de que no necesitamos ejercitarnos para lucir bien, y entonces nos muestran una cantidad de imágenes de mujeres reales a las que se les ve bien determinada prenda o determinado estilo, persuadiéndonos de comprar artículos con el pretexto de amarnos. En mi caso, he sido víctima de ambas persuasiones. Una anécdota, tengo varias porque soy como muy tentada con todas las propagandas, como muy crédula. Sin embargo, he ido aprendiendo que no siempre todo lo que ofrecen es verdad. Y bueno, me dejé persuadir porque prendí el televisor y estaba la propaganda de un picador multiuso que tenía como 20 cositas que te picaba la zanahoria en cuadritos, en tiras, en rodajas, que la cebolla que no te untabas, que no, y en la televisión tú veías como deslizaban las cuchillas y no, yo decía no, pero ¿dónde guardo? No, pero está muy bueno, ¿qué hago? Entonces
decidí comprarlo. Mira, si lo usé 3 veces fue mucho, porque empecé a usarlo y era como más el tiempo que me demoraba en armarlo, en lavarlo, en guardarlo. Y entonces, bueno, decía, no, hoy lo voy a utilizar la pereza, porque cuando tú ves en la televisión todo se ve muy fácil, el chef pica rapidito todo, pero pues no, a mí no me funcionó ese aparato y bueno, lo dejé por un tiempo como guardadito, viendo cuándo lo utilizaba y después decidí deshacerme de él, o sea, decía, no, esto no me sirve ni para rallador, ni manual, ni nada, y lo tuve que botar. Pues como que le da a uno pesar, como a quién se lo regalo, pero es como a quién engüeso con esto más bien. Entonces sí, yo tengo varias anécdotas, igual también compramos con mi esposo un aparato para hacer ejercicios de cintura y que no se guardaba debajo de la cama la parte de atrás y comprémoslo. De verdad, igual, lo usamos 2 veces y terminó la partecita de atrás guardada debajo de la cama por siempre y utilizamos el asientico ahí para dejar la ropa, o sea, de verdad, porque le muestran a uno que con ese aparato vas a perder peso, que con ese aparato vas a descansar de tu trabajo del día, pero no, nos dio, fue un dolor de cintura porque como que no es apto para gente que tenga problemas en la columna, cosas que no mencionan cuando te están vendiendo el producto. Entonces, pues no, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado porque le quieren ofrecer a uno muchas cosas que no necesita. La verdad, uno no las necesita y puede prescindir de ellas. Yo estoy como pensando en ser más minimalista, en cómo tener menos cosas, en cómo tener lo básico, en cómo no dejarme influenciar tanto por las redes y los medios y la televisión. Creo que no es necesaria tanta cosa. Considero que hoy no existe una conciencia acerca de dicha ética, pues el marketing, las redes, las plataformas están constantemente innovando para encontrar diferentes maneras efectivas de persuadirnos de determinada idea sin medir ni preocuparse por el impacto que esto pueda tener sobre la vida de cada ser humano. Todos están compitiendo por obtener la mayor parte de nuestro tiempo, ofreciéndonos a cambio productos que nos brindan una satisfacción momentánea, para que si nosotros continuemos invirtiendo nuestro tiempo limitado y valioso en conseguir dicha satisfacción en más y más productos. Pareciera que en algunos casos el marketing intentara balancear el beneficio económico o político de unos a costa del tiempo y el perjuicio de otros. Esto no es ético. A la ética, yo creo que de verdad hay que hacer como muchos análisis y como muchas propuestas en ese sentido, porque generalmente la gente no es el 100% verdadera o como con el fin de ayudar a la gente, o sea, como que la gente lo que quiere es lucrarse personalmente y vender un producto que siempre te va a sonar maravilloso y te lo hacen ver como que eso funciona, además como que te engañan un poco con el precio, porque te dicen, no, si lo llevas hoy, entonces tienes un descuento del 40%, entonces no, tú vas y sacas la tarjeta de crédito y te metes en él, porque es que te persuaden de una manera que tú no tienes como decir, no, yo lo necesito, yo puedo comprarlo, mira que me hace falta, mira que... Pero yo pienso que sí, o sea, básicamente son 2 cosas, o sea, no te dicen completamente la verdad y te engañan también con el precio, ofreciéndote cosas que tú crees que van a ser muy cómodas y a lo largo del tiempo van a ser obsoletas o se van a quedar inservibles o las vas a dejar como decoración en algún lado. Ese es mi punto de vista en cuanto a la ética de la información. Creo que es muy difícil, si no imposible, desarrollar técnicas de pensamiento crítico para evitar la persuasión en cada una de las situaciones de nuestro día a día. Tenemos que ser conscientes de que siempre vamos a estar convenciéndonos de una idea frente a una cosa u otra. Así funciona el ser humano. Nosotros siempre pretendemos defender una posición ante cada situación. Sin embargo, sí debemos aprender a reconocer cuáles son esas áreas o ideas que más nos afectan y evitar llenarnos de información, promociones, descuentos
incluso opiniones al respecto. En mi caso, evito seguir muchos influencers saludables o fitness que pretendan vendernos ideas erróneas frente a su imagen de cómo conseguir el cuerpo que ellos tienen y nosotros no, o de cómo vernos como ellos lo hacen y nosotros no. Y en cambio busco seguir cuentas con contenido de calidad, en donde se fomente la salud física con evidencia y se priorice la salud mental. Y así comprender que no existen soluciones mágicas o milagrosas para enmendar nuestras inconformidades de un día a otro. Además, también busco limitar mi tiempo diario en redes y plataformas, invirtiendo mayor tiempo de calidad en ejercicio físico, estudio y sueño, por supuesto. Técnicas de pensamiento crítico, bueno, yo creo que las tengo como bien delimitadas últimamente, porque, o sea, no pienso perder más de 1 hora al día en redes sociales. Yo creo que está bien 1 hora en donde uno como que revise las cosas rapidito, para no dejarse uno tentar por tanta oferta que sale. Otra cosa es que me he dado cuenta que uno menciona la palabra colchón o pone en Google la palabra colchón y enseguida empiezan a mandarte propagandas de colchones resortados, no resortados, de precio, de bueno. Entonces, no estar tanto tiempo en redes sociales. Y segundo, cuando necesito algo, fijarme como las características que yo deseo y quiero del producto, y no esperando que como que me avasallen con cosas extraordinarias, porque seguramente que eso va a inflar el precio del producto que yo necesito. Entonces, o si verdaderamente lo necesito, o solamente acceder a las cosas o a los avisos de lo que yo deseo. Pero uno, por ejemplo, de mujer muchas veces empieza a dejarse llevar por cosas de nutrición, o por cosas de maquillaje, o por cosas de comida nutritiva, y termina uno enredado en cosas, en cursos, comprando libros, termina uno adquiriendo productos que en realidad no necesita. Entonces es como muy crítico y con un pensamiento objetivo de qué es lo que en realidad necesito y qué no necesito para pasar por alto esas cosas. La publicidad es lo que hace que estas enormes plataformas ganen miles de millones por medio de la persuasión. Nuestro historial de visualización se rastrea con el único propósito de mostrarnos contenido personalizado, ya sean en las noticias que nos muestran Facebook o los anuncios que aparecen en Instagram. Mediante el uso de información como el tiempo que pasamos en un sitio o nuestro número de clics por sitio, estas empresas pueden persuadirnos de una manera muy sutil y muy poco ética. Cuanto más participemos, más poderoso será su control sobre nosotros. No hay fibra moral que se pueda encontrar en la economía de la atención. Todas estas tácticas progresivamente contundentes existen solo para que las personas pasen más tiempo en las plataformas. Esto no se trata sobre las intenciones que nosotros tengamos o por qué estamos en estos sitios. Se trata de aprovechar nuestros impulsos y tratar de dominarlos, utilizando nuestro pensamiento crítico. Y como tal, las empresas que compiten en la economía de la atención a menudo lo hacen sin tener en cuenta el efecto o las repercusiones que esto tenga sobre nuestro bienestar. Según un estudio de la Sociedad Americana de Psicología, se necesita cerca de 20 minutos para volver al flujo una vez que este haya sido interrumpido, por lo que incluso una pequeña mirada al celular puede representar o puede tener grandes consecuencias. Dado que estamos constantemente distraídos, es imposible para nosotros crear las condiciones aptas para un trabajo significativo y concentrado que proporcione un significado a la satisfacción laboral. A manera de conclusión, estos son los nuevos retos que deben afrontar las nuevas generaciones. Nuestros abuelos, por su parte, tuvieron que aprender a dominar su tiempo y energía para poder aprovechar la economía laboral. Nuestros padres tuvieron que dominar sus mentes y sus capacidades para resolver los problemas y aprovechar la economía del conocimiento. Nosotros debemos aprender a dominar nuestro enfoque, nuestra autoconciencia y nuestro pensamiento crítico para aprovechar adecuadamente la economía de la atención. El acceso ilimitado al conocimiento trae oportunidades ilimitadas, pero solo a los que aprenden a manejar la nueva moneda, la atención.
En la nueva economía, el activo más valioso que podemos acumular puede no ser el dinero, puede no ser la riqueza, puede que ni siquiera sea el conocimiento, sino la capacidad de controlar nuestra propia atención. Hasta que seamos capaces de limitar nuestra atención, hasta que seamos capaces de alejarnos a voluntad de todas las cosas brillantes sobre las que nos persuaden, hasta que seamos capaces de elegir conscientemente lo que tiene valor para nosotros y lo que no, tú y yo y todos los demás seguiremos recibiendo basura indefinidamente. Y esto no mejorará, solo empeorará.